Buen día. En este video, nosotros, el equipo 4, presentaremos el tema Gas Metal Arc Welding, en el cual veremos una pequeña introducción de este tipo de soldadura, tal es también el principio físico, el equipo, las ventajas y sus desventajas y unas cuantas cosas más. Ok, este concepto básico del Gas Metal Arc Welding fue introducido en los años 20, pero no se comercializó hasta los años 40. Inicialmente se utilizaba un proceso de electrodo de metal desnudo de diámetro pequeño y una alta densidad de corriente que utiliza un gas inerte para blindaje de arco. Este se le llamó Metal Inert Gas. En este proceso es de soldadura por arco, que utiliza un arco entre un electrodo de metal de relleno continuo y un baño de soldadura. Este proceso incorpora protección contra un gas suministrado externamente y se usa sin aplicación de presión. Este tipo de soldadura se utilizó principalmente para soldar aluminio, pero los desarrollos posteriores para el proceso incluyeron el funcionamiento a bajas densidades de corriente y corriente pulsada, la aplicación de una gama más amplia de materiales y el uso de gases reactivos. El Gas Metal Arc Welding es usado también en varias aplicaciones del campo de manufactura, tales como la construcción, la, la minería, la construcción naval, la agricultura, y este tipo de proceso se usa para soldar principalmente en el campo de la manufactura, bueno, construcción, lo que queramos utilizar. Podemos usarlo principalmente para tubos, recipientes de presión, estructuras de metal, componentes de automóviles y otra gran variedad de productos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Marín y yo les hablaré sobre los principios físicos de la soldadura GMAW. Bueno, básicamente este tipo de soldadura se genera por un arco eléctrico, el cual es protegido del ambiente por un gas. Dependiendo del gas que se utilice, se puede generar de dos maneras este tipo de soldadura, ya sea por soldadura MIG o soldadura MAC. Eh, ¿Cuál es la soldadura MIG? Bueno, en la soldadura MIG se utiliza un gas inerte, como su nombre nos indica. ¿Qué es un gas inerte? Bueno, un gas inerte es aquel que no tiene ningún efecto en la composición química de la soldadura que se está generando, o del baño de fusión, como quieran llamarle. Los gases inertes que se usan para la soldadura MIG son el argón, el helio, e incluso una mezcla de ambos. Es los gases que comúnmente se utilizan. En la soldadura MAC se utiliza un gas activo, como su nombre nos indica. ¿Cuáles son los gases activos? Bueno, son aquellos que, es la diferencia de la soldadura de gas inerte, ya que son aquellos que bajo determinadas condiciones sí pueden combinarse químicamente con otros elementos químicos de la soldadura o del baño de fusión que se está haciendo. Eh, los gases inertes, digo, los gases activos que se usan eh, para la soldadura MAC son el dióxido de carbono, el oxígeno, incluso también se utiliza el argón mezclado con el dióxido de carbono. También se hace una mezcla entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Una de las características principales de la soldadura MIG es de que nos permite soldar piezas con un espesor muy fino, de hasta 0.03 milímetros, realmente piezas muy muy delgadas. Las piezas que normalmente se suelen soldar pues son de aluminio, cobre, magnesio, inoxidable o titanio. Mientras que la soldadura MAC se soldan, también se pueden soldar piezas con un espesor muy fino o con un espesor grueso. Nada más que la soldadura MAC está más dedicada a los metales que son de hierros al carbón o los aceros o cualquier otro metal que sea bajo en carbón. Eh, en la parte de aquí abajo yo les puse un video en el cual ustedes pueden ver más detalladamente las partes internas de la pistola que se utiliza para generar este tipo de soldadura. Eh,
Una de las características principales de esta soldadura es de que se utiliza un microalambre como material de aporte, el cual es suministrado de manera continua, a diferencia de otro tipo de soldadura como la de electrodo revestido, ya que en la electrodo revestido, pues el operario o el soldador tiene que cambiar la varilla consecutivamente cuando se termina. En la soldadura GMAW no, porque los, el microalambre viene en carretes de hasta 300 metros, si no me equivoco. Varía mucho también las longitudes de los carretes, pueden haber con, con menos alambre, con más alambre, pero uno de los beneficios de esta soldadura es esa, de que nos permite hacer soldaduras de manera continua, sin parar a cada rato, ni tener tantas pausas. En esta imagen también se puede observar pues, las partes internas. Tenemos aquí el difusor del gas, tenemos la boquilla y tenemos aquí también el electrodo o el microalambre, como gusten llamarles. ¿Cómo funciona, cómo funciona el gas de de la soldadura MIG o MAC? Bueno, el gas funciona circulando alrededor del arco eléctrico, como podemos ver aquí. De esta manera protege el baño de fusión de los efectos atmosféricos. O sea, evita que la soldadura que estamos haciendo tenga algún tipo de porosidad o que el metal se llegue a oxidar. De esas son las ventajas de la soldadura con gas. Eh, Igual esta soldadura es esencialmente automática, ya que el operario realmente tiene que verificar solamente los parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El voltaje, la salida de gas, la velocidad de salida del microalambre, la polaridad de, de las terminales de las, ¿cómo se llaman? De la máquina que se utiliza de soldar, que también es una máquina de voltaje de corriente continua. Este, Esos son los parámetros que el soldador debe prever antes de soldar. Igual otra de las reglas importantes que el soldador o el operario debe tener en cuenta es de que el microalambre debe sobresalir de la boquilla al menos 10 milímetros, no más ni menos. Esa es la regla que, este, que la WAS nos dice. Este, igual la separación que debe haber entre el material que se está soldando debe ser de alrededor de 10 milímetros. También el operario debe de ver el sentido de la soldadura. Eh, Normalmente la pistola debe de estar en un ángulo de entre 15 a 20 grados centígrados, perdón, de entre 15 a 20 grados. Eh, Igual el avance debe de ser siempre el arco eléctrico debe de estar este, frente a la mano del operario, debe ir por delante. Eh, bueno, el proceso de la GMAW se puede aplicar de tres maneras. Como ya les dije, semiautomática, donde los parámetros se regulan previamente por el soldador y pues el avance se realiza de manera manual. También se puede emplear de manera automática. Aquí los parámetros se regulan previamente. Igual de la misma manera que en la semiautomática, el operario debe regular estos parámetros antes de realizar la soldadura. Solo que aquí en este tipo aquí en la automática se utiliza una boquilla automatizada, la cual es la que aplica la soldadura. El operario realmente interviene muy poco, solamente interviene como para cambiar la posición de la pieza que se está soldando, o cambiar de un lugar a otro, ajá, como les dije. Y también está la manera robotizada. Aquí en la manera robotizada pues realmente no se utiliza eh, la intervención humana en la soldadura. Como podemos ver, la soldadura le aplica un brazo mecánico, el cual es
todos los parámetros y las coordenadas de ubicación de la junta a soldar se programa utilizando una unidad específica de mando. Eh, y pues el robot realmente es el que aplica la soldadura, ya no requiere ninguna presencia de algún operario. Aquí también les dejo otro video en el que también pueden ver cómo es que realizan algunos soldadores la soldadura GMAW, cómo es el avance, las distancias que toman. Igual, otra de las ventajas de este tipo de soldadura es de que no genera escoria y ni salpicaduras. Realmente es una soldadura muy limpia la que genera. Es una de las mejores soldaduras que se realizan mediante arco eléctrico. Gracias a su material de aporte y al gas que se está utilizando. Además, aparte de los gases inertes y los gases protectores activos, el microalambre ya cuenta con un revestimiento de exosizantes, el cual evita la oxidación de los metales fundidos o de los metales que se están hundiendo, tales como el rutilo, la celulosa o el polvo de hierro. También es importante tener en cuenta eh, la- las dimensiones de los microalambres que se está utilizando. Por ejemplo, como ustedes pueden observar en esta tablita, si usamos un microalambre con dimensiones de 76 milímetros, se tiene que aplicar un amperaje de entre 60 a 160. Si es de 0.90 milímetros o 35 pulgadas, 0.35 pulgadas, se utiliza un voltaje de 80 a 220 amperes. Aquí arriba también les pongo un esquema en el cual ustedes pueden ver también todo el equipo que se utiliza para esta soldadura, pero bueno, esto ya un compañero lo va a hablar más adelante. Pero bueno, aquí se puede ver el rollo del microalambre, el que les mencionaba anteriormente, el cual pues es impulsado por un rodillo, el cual funciona mediante un motor de corriente continua. Aquí podemos ver cómo sobresale igual hacia la boquilla de la pistola. Igual en los videos en el que puse aquí, en el anterior, pueden ustedes también ver de manera más detallada cómo es de que va avanzando aquí el microalambre. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos sobre el equipamiento. Para soldar con este proceso necesitamos una fuente de poder. En esta nos va a permitir controlar el voltaje. Este tipo de fuentes de poder llevan por nombre fuente de poder de voltaje constante. Esta nos permite entregar una corriente directa. También tenemos que saber que en el borde positivo es donde va el alambre de soldadura y en el borde negativo es donde va la pinza a tierra. También necesitamos lo que es un sistema de alimentación. En este mismo sistema de alimentación nos permite controlar la velocidad de la alimentación. También necesitamos lo que es una pistola. Aquí nos va a permitir que salga el alambre y dirigir a la soldadura. Así que dirigir la soldadura a la pieza. También tenemos que saber que hay tres tipos de pistolas. Lo que son, la que se denomina pistola básica, la cual se conecta a una unidad de alimentación de electrodos que esta empuja desde la unidad remota. La otra es lo que es la pistola con un pequeño de mecanismo de alimentación de electrodos integrados. Y por último tenemos la que es una pistola con mecanismo de alimentación y fuente de electrodos autónomos. También lo que necesitamos, como antes mencionábamos, es un alambre para soldar, un suministro de gas en el cual se puede hacer mezcla de argón con CO2 o solo CO2. Aquí mismo en el tanque tenemos un regulador y una manguera. También hablando un poco más sobre el sistema de alimentación, tenemos lo que es una guía interior y también tenemos lo que es uno o varios rodillos. Esos son específicos dependiendo del diámetro del alambre. Por último tenemos lo que es la tapa o guía exterior,
que esto es lo que mantiene el alambre adentro. Aquí mismo en el sistema de alimentación tenemos para ajustar la presión de los rodillos. Además, como veníamos platicando, el sistema de alimentación va conectado a una pistola y esta es la que dirige el alambre a la junta. También tenemos que tener en cuenta lo que es el equipo de seguridad, ya que es muy importante, ya que no debe de estar expuesta a la piel esta soldadura. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta de equipo de seguridad es lo que es gafas, las caretas con el número de sombreado adecuado dependiendo del voltaje que estamos soldando. De igual manera tenemos que tener mangas y guantes. Y bueno, eso sería parte del equipamiento para dicha soldadura. ¿Qué tal, compañeros? A mí me tocó, continuamos más bien con el proceso de soldadura GMAW. Hoy les voy a presentar ¿cómo se llama? Los métodos de transferencia que, que se presentan en el proceso de soldadura GMAW. Estos, bueno, pues son muy importantes, se deben aprender en este proceso de soldadura para saber bueno, dependiendo del equipo, dependiendo del amperaje o de la alimentación que se tiene, es el tipo de transferencia que nosotros vamos a tener. Y bueno, el primero de ellos, que es la transferencia o el modo de transferencia por cortocircuito. Esta transferencia por cortocircuito, básicamente, como, bueno, se puede ver en el video, se puede apreciar el material o microalambre que está constantemente en contacto con el material base. ¿Qué beneficio tenemos con esto? Pues que tenemos un buen nivel de acabado, se trabaja en amperajes bajos, medios, y pues el nivel de salpicadura no es tan alto como en el siguiente modo de transferencia, que es el modo de transferencia globular. Este tipo de transferencia es un poco más inestable. Se puede lograr con amperajes medios y voltajes muy altos. Esto quiere decir que se tiene más calor y una entrega media de microalambre. Como nosotros, bueno, como se puede ver en el video que se muestra en la pantalla, en el video, pues, como se puede ver ahí, se va creando una especie de gota que va alimentando y cayendo en el baño de fusión. Esto nos sirve, bueno, ¿esto de qué nos sirve? Pues nos sirve o nos da la idea de pues el tipo de acabado que podemos obtener con este modo de transferencia, que a diferencia del cortocircuito que tenemos que con ahorita con la transferencia globular, pues tenemos un nivel de salpicadura muy alto. Lo recomendable es, dependiendo de lo que se recomienda dependiendo de su amperaje, es ajustar ya sea una u otra, ya sea a cortocircuito o por su parte ajustar el que se va a presentar a continuación, que es el modo de transferencia por arco pulsado bueno, más bien se llama modo de transferencia por spray, pero se conoce comúnmente como arco spray. Este modo de transferencia, eh, como se puede ver en el video que les voy a presentar, pues es una entrega sí, es una entrega constante o un goteo constante en donde el material no está en contacto constantemente con el microalambre, no está constantemente en contacto el microalambre con el material base. Esto lo que hace es dar un arco más estable, se tiene muy buena penetración y se trabaja con amperajes altos y, y voltajes altos. Y generalmente lo requerimos cuando se requiere calibres gruesos o una penetración importante.
y también en materiales que se requiere para materiales que requieren, perdón, en amperajes altos y voltajes altos. Y bueno, estos son los modos de transferencia más comunes, los que comúnmente hay en el mercado. El cortocircuito, el globular y el largo superior. Pero también se desarrolla en microalambre otra tecnología que ya existía por otros tipos de medios, que es el modo de transferencia por arco pulsado, que básicamente, a diferencia de los otros tres tipos de transferencias o modos de transferencia, el pulsado lo que hace es que emite un amperaje alto y otro amperaje que se regula para no deformar el material. Esto para pues esto se hace para tener un buen nivel de acabado. No se tiene nada de salpicaduras. Como se puede ver en el video, este es es una entrega constante de microalambre y lo más importante es que pues se puede controlar perfectamente la soldadura. Bueno, las ventajas que tiene este modo de transferencia de arco pulsado es que pues se tiene un gran ahorro de gas y alambre. Esto se debe a que esto se debe a que está controlado el proceso de soldadura de principio a fin y también pues se tiene una soldadura continua de muy buena velocidad y un buen rendimiento del microalambre. Otra ventaja es que se tiene menos proyecciones y menos cantidad de humo, lo cual lo hace más amigable para que el soldador pueda trabajarlo y por ende también otra ventaja es que se tiene mayor nivel de productividad, o sea, al ser fácil de trabajar, al ser económico, logramos un nivel muy alto de productividad. Y bueno, para todos los materiales que no son tan gruesos como materiales como el aluminio, reducimos lo que son las temperaturas que logramos en el material, va a ser lo cual nos permita que no tengamos ninguna deformación en el material. Y bueno, por ahí hasta ahí llega lo que es el tema de modos de transferencia y ahora les voy a presentar el otro tema que es las variables operativas del proceso GMAW. Bueno, este proceso de soldadura está controlado por variables que se ajustan relativamente a cada otros para lograr una calidad deseada. El primero de ellos, bueno, comenzaré primero con la primera variable que es la corriente, que es un parámetro que influye en el proceso de soldadura, en la cual la fuente tiene una longitud de arco autorregular que utiliza corriente como regulador. Y bueno, la corriente se cambia cambiando otros parámetros como el voltaje, la alimentación del alambre, el diámetro del alambre o la extensión del electrodo. Y también está lo que es el voltaje y la longitud de arco. Estos dos están fuertemente conectados, pues un voltaje alto provoca un gran aumento de la longitud de arco, un arco inestable, mientras que un voltaje bajo conduce a una longitud de arco muy corta y por ende genera problemas para encenderse. De ahí está la velocidad de alimentación del alambre, que junto con la corriente y el voltaje es uno de los tres parámetros principales que se utiliza para ajustar el proceso y es monitoreado por el equipo. La alimentación continua de alambre hace que el equipo de soldadura sea más complejo, menos portátil y por lo tanto requiera pues de más mantenimiento. De ahí está la velocidad de desplazamiento, que es uno de los parámetros controlados por el operador y que básicamente describe qué tan rápido se mueve el arco en relación
a la pieza de trabajo. Una velocidad de desplazamiento baja hace que el baño de soldadura fluya, perdón, por delante del arco de tal modo que el arco se caliente el baño de soldadura en lugar del material base. Y una velocidad alta aumenta un riesgo de socavado, una falta de fusión y pues que el cordón hace que el cordón de soldadura sea estrecho. Ahí también se tiene lo que es el tamaño de alimentación, tamaño y, tamaño y alimentación de consumibles, que son elementales ahora sí que para este proceso de soldadura. Ellos deciden las tasas de deposición y junto con la velocidad de desplazamiento se puede estimar la dimensión de la soldadura. También está el ángulo de desplazamiento, que básicamente, así en resumen, describe la orientación de la pistola de la soldadura, relacionando la dirección de la soldadura, la misma dirección de esta soldadura. Y pues básicamente el ángulo de desplazamiento se divide en dos grupos, perdón. Es el ángulo de arrastre y el ángulo de empuje. La extensión del electrodo es aquella separación que hay entre el arco de soldadura y la pistola de soldadura. Un, un aumento de este hace que el calentamiento resistivo eléctrico en el electrodo aumente mientras que la corriente disminuye. También está la inductancia. Esta se puede ajustar cuando otros parámetros como voltaje, alimentación y diámetro del electrodo eh, si se usa una inductancia baja, el arco se vuelve agudo y concentrado, pero permite que la corriente aumente después de un cortocircuito. También se tiene las características del gas protector o flujo de gas protector, perdón. Este se selecciona en función de lo que es el material y la transferencia del metal. Por ejemplo, si al soldar en aluminio requiere un flujo de gas ligeramente mayor que el acero. Y también, por último, se tiene la polaridad eléctrica, que básicamente define lo que es la dirección del circuito hacia la cual va a fluir la electricidad. Y bueno, esta depende de la polaridad del ánodo, que tiene mayor evolución de calor, y esta estará en el electrodo o material base. Y bueno, eso hasta ahí llegaría mi pues participación en esta exposición. Espero que pues les haya quedado un poco claro de lo que fue respecto a los modos de transferencia y las variables operativas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Rangel y a continuación hablaremos sobre las soldaduras, popularmente conocida GMAW por sus siglas en inglés. Esta soldadura GMAW requiere al menos de la habilidad de un soldador, ya que el equipo se alimenta del hilo. El soldador sostiene la pistola en una mano, aprieta el gatillo y listo, puede soldar. Sí, así de fácil. Otra de las ventajas que este gas proporciona es su gas de protección. Hace que el arco suave se mantenga estable, dado que otros procesos requieren la posición específica de los electrodos y manipulación. Otra de las ventajas muy importante es que esta soldadura puede utilizarse en la mayoría de los metales, como lo es el aluminio, el magnesio, el acero de carbono, el acero inoxidable, las aleaciones de níquel y cobre. También es aplicable a cualquier alambre sólido y para la mayoría de los diámetros y aleaciones de aporte.
encontramos que las velocidades de deposición son superiores a las de la SMAW, que van desde unos 40 hasta 340 milímetros por segundo, o desde los 100 a 800 pulgadas por minuto. Aquí nosotros encontramos un menor número de interrupciones en los cordones, ya que nosotros vamos a utilizar el electrodo continuo. Y tenemos otra muy relacionada también, que se requiere una mínima limpieza post soldadura, ya que tenemos menos salpicaduras. Con estas dos últimas ventajas nosotros establecemos una mayor eficiencia en el trabajo y unos menor tiempo de trabajo. Aquí nosotros vamos a asimilar y vamos a disminuir los costos y vamos a crear un mejor trabajo. A continuación hablaremos sobre las desventajas que este tipo de soldadura nos va a ofrecer igualmente. El equipo para GMAW es más complejo y costoso, e incluso es menos portable que el utilizado en SMAW. Es difícil de utilizar en juntas de difícil llegada. El arco debe ser protegido de las corrientes de aire, ya que nosotros estamos utilizando un gas. Tiene un arco de mayor radiación e intensidad. Esto lo que va a generar es una incomodidad en los soldadores, en los trabajadores. Otra de las desventajas es que entre la torcha y la fuente de poder no puede haber más de 10 metros. La tocha es también la antorcha con lo que nosotros vamos a soldar. Tiene una limitada variedad de alambres disponibles. Y la velocidad de enfriamiento es mayor que en los procesos con escoria abundante. Esta alta velocidad, si se aplica mal, el cortocircuito puede producirse una fusión incompleta. O sea que se trabaja con un menor, ya que hay muy poca escoria. El trabajo es muy limpio. Y por último, el uso de gas protector a base de argón para pulverización axial y los modos de transferencia por pulverización pulsados son más caros que el 100% dioxidazo de carbono. Con esto damos por terminada nuestra exposición, sabiendo que tenemos una gran variedad de ventajas, pero también tenemos una gran variedad de desventajas, por lo que nosotros debemos saber dónde vamos a aplicar exactamente, más eficientemente, esta soldadura para que nos ofrezca todas sus ventajas y un menor número de desventajas. Al terminar nosotros esta exposición, les agradecemos nosotros la atención puesta y les ofrecemos que sus dudas no las escriban para nosotros en un momento tratar de respondérselas. Muchas gracias. Hasta luego.